Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos con un gigante, el río Amazonas en Perú, pero desde una perspectiva muy particular, su morfodinámica, o sea, cómo cambia su forma. Tenemos un estudio muy bueno de Abad y su equipo, del 2024, y lo interesante es que usaron datos de 35 años, imágenes de satélite desde el 85 hasta el 2020, y también mediciones en el río mismo. Todo para entender unas cosas que llaman estructuras anastomosadas. Exacto. El foco está en un tramo bien largo, 650 kilómetros del Amazonas peruano. Va desde que se juntan el Marañón y el Ucayali hasta la frontera con Brasil y Colombia. Y la idea es, entender bien qué son estas estructuras, si son estables, si cambian mucho, si tienen algún orden. Y qué cosas externas les afectan, ¿no? Ver cómo funciona ese equilibrio dinámico del río ahí. Ok, perfecto. Arrancamos por ahí. ¿Qué son exactamente esas estructuras anastomosadas? El nombre ya suena un poco técnico. Sí, suena complejo, pero imagínalo así. En vez de un solo canal grande, el río se abre. Se divide en varios brazos, varios canales. Y entre esos canales quedan islas grandes, estables, con vegetación encima. Esos tramos donde el río se hace como un laberinto, eso es una estructura anastomosada. El estudio contó 21 principales en todo ese tramo. Ah, entiendo. Como un delta, pero dentro del propio río, ¿algo así? No exactamente un delta, pero sí esa idea de múltiples canales e islas. Y lo que encontraron es fascinante. Sí. ¿Qué cosa? Que no aparecen de cualquier manera. Hay un patrón. Resulta que tienden a formarse, más o menos, cada 22.4 kilómetros. ¿Cada 22 kilómetros? ¡Wow! ¿En serio? ¿Como si el río tuviera un ritmo? Algo así. Una especie de pulso geológico. Una periodicidad espacial bastante marcada. ¡Qué increíble! Oye, ¿y una vez que están ahí, con sus islas y canales, se quedan quietas? Me cuesta pensar que esas islas, a veces enormes, se muevan. Pues mira, no se quedan quietas. Se mueven. Todo el conjunto, la estructura completa, migra río abajo. El estudio calculó una velocidad promedio. Son unos 74 metros por año. Lento, si quieres, pero constante. Se van desplazando. 74 metros al año. Impresionante. Y mencionaste que el estudio diferencia entre estructuras simples y compuestas. ¿Qué significa eso? ¿Unas se mueven más que otras? Justo. Las simples son, digamos, las más tranquilas. Cambian, sí, pero de forma más gradual a lo largo del tiempo. En cambio, las compuestas son mucho más dinámicas. Ahí sí ves cambios más bruscos. Islas que aparecen, que se erosionan rápido, que se juntan con otras. Son zonas como más inquietas. Entiendo. ¿Y se sabe por qué? ¿Qué hace que unas sean tan cambiantes y otras no tanto? Sí, el estudio identifica dos factores clave para la inestabilidad. El primero tiene que ver con el inicio del tramo, justo después de que se juntan el Marañón y el Ucayali. Ahí parece que el sistema recién formado es más caótico, digamos. Necesita como ajustarse. Ajá. Como que todavía no encuentra su paso. Exacto. Y el segundo factor son los afluentes grandes. Cuando llega un río importante como el Napo o el Yavarí y descarga toda su agua y sus sedimentos, eso es como una perturbación fuerte. Introduce mucha energía, mucho material nuevo y desestabiliza las estructuras que estaban ahí. Claro. O sea, el río como que intenta ordenarse con ese ritmo de 22 kilómetros, pero estas grandes uniones de ríos lo desarman un poco localmente. Precisamente. Lo interrumpen temporalmente. El río busca su equilibrio, pero esas confluencias son puntos de grameo, de agitación. Y ojo, también influye el valle. Las orillas del valle geológico, las partes más duras, a veces frenan o desvían el movimiento de estas estructuras. Las más estables, de hecho, suelen estar en medio del valle, lejos de los bordes. Tiene lógica. Hemos hablado de cómo se ve desde arriba, con los satélites y cómo cambia. Pero ¿qué pasa dentro del agua? El estudio usó algo llamado ADCP. ¿Qué es y qué les dijo? El ADCP es un perfilador de corrientes. Básicamente es un instrumento que usa sonido como un sonar para medir cómo se mueve el agua a distintas profundidades.
Y lo que confirmó es la complejidad del flujo allá adentro. No es una corriente simple y uniforme. Detectaron corrientes secundarias que van como de lado a lado, zonas donde se acumula sedimento, zonas donde se erosiona, todo esto asociado a las curvas, a los puntos donde el río se divide o se junta. Ayuda a entender la física detrás de los cambios que ven desde el espacio. Es la maquinaria interna, digamos. Bien, entonces, si tuviéramos que resumir, ¿cuál sería la idea principal que nos deja este análisis? Pues yo diría que la idea clave es que el Amazonas peruano no es un canal homogéneo. Es una secuencia rítmica de estas estructuras complejas, que además migran, evolucionan y tienen sus propias reglas de estabilidad. El estudio nos da cifras concretas, esa periodicidad de unos 22 kilómetros, la migración de 74 metros al año y cómo las confluencias grandes son puntos críticos. Y conocer esa dinámica natural es súper importante, ¿no? Especialmente si pensamos en proyectos humanos en el río. Fundamental. Tener esta línea base, así funciona el río cuando lo dejamos tranquilo, es vital, sobre todo si se planean cosas como hidrovías o represas, porque podrían alterar todo este equilibrio que el río ha construido. Nos muestra que estos megarríos funcionan de una manera muy particular, muy diferente a ríos más pequeños que quizás conocemos mejor. Y para terminar, hay algo que mencionan casi de pasada en el estudio que me dejó pensando. Hablan de posibles cambios futuros por la deforestación. Sí, lo mencionan brevemente, el tema de los sedimentos. Si la deforestación aumenta la cantidad de tierra que llega al río, y ahí queda la pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo va a interactuar ese cambio, inducido por nosotros, con esta dinámica natural de estabilidad e inestabilidad que acabamos de ver? ¿Hará que las estructuras sean más caóticas? O quizás, contra todo pronóstico, más estables en algunos puntos. Es algo que habrá que observar de cerca en las próximas décadas, sin duda.